Pública. Pero hay otro tema también que tiene que ver mucho, evidentemente, con el gobierno y con las discrepancias que se han generado al interior, dentro del poder, digamos, o después de la obtención del poder. Así es, Fátima. La vicepresidenta Dina Boluarte tuvo esta mañana un intercambio tenso, un cruce de adjetivos. Probablemente se mandaron mensajes con Vladimir Cerrón Rojas. Mira lo que dice Dina Boluarte esta mañana en Radio Exitosa. Lamento mucho la actitud del compatriota Vladimir Cerrón. Pedro y Dina estábamos siendo utilizados para jalar su carreta de elecciones. Lamento que actitudes un poco infraternas vengan desde dentro de Perú Libre. Le digo a Vladimir Cerrón que repiense sus mensajes y más bien ayude a gobernar. La vicepresidenta de la República integró la plancha presidencial con Vladimir Cerrón. Él iba como segundo vicepresidente. Finalmente fue tachado, su candidatura quedó en nada porque tenía esta sentencia que le impedía asumir cargos públicos. Dina Boluarte, número 2 en la línea de sucesión presidencial, una figura importante dentro del gobierno de Pedro Castillo, pero que acentúa o deja en evidencia esta ruptura que hubo con el ala radical de Perú Libre, de Vladimir Cerrón Rojas. Obviamente allí se mandan estos mensajes, entran en este cruce verbal. ¿Y por qué, Fátima, es importante? Efectivamente, la señora Dina Boluarte es un personaje que cobra relevancia en un gobierno débil, en un gobierno que tiene estos rasgos de inestabilidad. Las miradas en la vicepresidenta siempre están puestas y ella sale a defenderse, ella sale a quitar algunas sombras. Por ejemplo, Dina Boluarte está investigada o está incluida en la investigación que se hace por lavado de activos a Vladimir Cerrón y al partido Perú Libre. Claro. Ella es una de las personas que crea las cuentas donde se depositan los dineros para Vladimir Cerrón, dineros que están viendo si tienen procedencia legítima o no. Eso es tarea de la Fiscalía, del Poder Judicial, pero también es un tema que Dina Boluarte quiere tenerlo controlado. Mira lo que le responde Vladimir Cerrón, que no se quedó callado y en Twitter también disparó contra Dina Boluarte. Le responde directamente a ese dicho, ¿no? De que fuimos utilizados, Pedro Castillo y yo, que dice Dina Boluarte, para sacar adelante el proyecto de Vladimir Cerrón. Y Vladimir Cerrón responde: creer que Dina Boluarte jalaría al partido para el triunfo es como poner la carreta delante de los bueyes. Su postulación responde a mi invitación directa: practique los valores de agradecimiento y lealtad. Recuerde cómo terminó Mercedes Araoz. Por ambición. Comparó Vladimir Cerrón a Mercedes Araoz con Dina Boluarte. ¿Qué te parece eso? Y además le agrega: por ambiciones y falta de objetividad. Prácticamente le dice: hey, agradéceme que estás ahí por mí, porque yo te elegí para que estuvieras dentro de la lista presidencial, pero parece que finalmente los aliados que buscó Vladimir Cerrón le estarían dando la espalda en la circunstancia actual ya de tener o estar en el gobierno. Y además también por su ánimo confrontacional, de disposición y de decir que el gobierno simplemente ha sido ganado por Perú Libre. Esto llamaba la atención, sin duda, Santiago, porque creo que hasta cierto punto se consideraba que Dina Boluarte era más bien una figura más cercana a el ideal de Perú Libre o de Vladimir Cerrón, pero ha ido tomando distancia, incluso con mayor, digamos, número de distancia, cuando se ha hecho el segundo gabinete liderado por Mirta Vázquez. En un primer momento diríamos que sí, Fátima. Dina Boluarte fue importante parte de la organización de Perú Libre, sobre todo en sus operaciones en Lima. Fue importante también en el último tramo de la campaña. Pero una vez que fue tomando forma el gobierno, una vez que fueron entrando en esta situación de una segunda vuelta y sobre todo después del triunfo de la segunda vuelta, Dina Boluarte empieza a marcar, quizá junto a Betsy Chávez, esa línea de un primer momento fue la campaña, un segundo momento es gobernar, necesitamos aliados, no podemos hacerlo solo como Perú Libre, y allí empieza a romperse la relación con Vladimir Cerrón Rojas. Una vez ya en el gobierno, con todas las complicaciones que supuso la designación de Guido Bellido como premier, Dina Boluarte parecía ser las que aconsejaba al presidente de dar un cambio o de hacer un cambio en el premierato, que se venía muy complicado con Guido Bellido y sobre todo con esta confrontación constante que mantenía con el Congreso. Dina Boluarte, te digo, Fátima, se posiciona como una
política que juega mejor algunas cartas, pero también da este tipo de mensajes diciendo o haciéndole saber a Vladimir Cerrón que ella está en el poder, que es parte de este gobierno, y le pide más bien repensar sus mensajes. Le dice: oye, no nos ataques, finalmente somos del mismo partido, volvamos al orden en Perú Libre. Parece manejar en ese aspecto un discurso como de dos intensidades, Dina Boluarte. Por un lado, quizá desde cerca del presidente, sabiendo que es conveniente tener al ala radical de Perú Libre lejos, pero públicamente hace este tipo de declaraciones a Vladimir Cerrón, que también Vladimir Cerrón, Fátima, está cercado en este tema de los líos judiciales en torno a los dinámicos del centro, y por allí no tiene mucho margen de acción más que las redes sociales. Las redes sociales son ese altavoz que usa Vladimir Cerrón y que parece que encuentra cierta comunicación con figuras importantes del gobierno, ¿no? Bueno, te agradezco, Santiago, por tu tiempo y también este análisis. Parece que las redes sociales son medio de comunicación no solo de Vladimir Cerrón, sino también de, digamos, el Ejecutivo. Gracias, Santiago.